Introducción a los misterios. La NASA no es un club secreto de conspiradores, sino una organización mundial con un enfoque abierto hacia la mayor parte de sus investigaciones. Sin embargo, incluso un gigante como la NASA no es ajeno a proyectos de los que rara vez se habla. Algunos de ellos están relacionados con necesidades de defensa o con el desarrollo de tecnologías de vanguardia, lo que requiere cierto grado de confidencialidad. Por ejemplo, la agencia participa activamente en investigaciones junto con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, trabajando en sistemas avanzados de navegación y vigilancia en el marco de los requisitos de seguridad. Sin embargo, esto no significa que estos proyectos estén envueltos en un halo de misterio. Más bien, están cuidadosamente regulados y documentados, evitando la divulgación pública debido a su importancia estratégica. Y aún así, una serie de estas investigaciones aporta una contribución importante a nuestro progreso científico. Las tecnologías probadas en estos programas pueden convertirse en la base de futuros descubrimientos y mejoras en la vida cotidiana. También ayudan a convertir ideas increíbles en realidad. Sean cuales sean los proyectos secretos, la NASA sigue siendo una empresa líder en la exploración del espacio y las tecnologías terrestres. Vamos a sumergirnos en el contexto histórico para entender cómo las iniciativas del pasado influyen en las decisiones actuales. La historia de los programas secretos. Cuando apenas comenzaba la carrera espacial, los programas secretos de la NASA desempeñaron un papel decisivo. En 1957, el lanzamiento del satélite soviético marcó un punto de inflexión en la exploración espacial. Tras esto, en 1958, se creó la NASA como una respuesta contundente y se puso en marcha el famoso programa Apolo, cuyo objetivo era llevar al ser humano a la Luna. Pero, lejos de la mirada del público, también se desarrollaban proyectos menos conocidos. Así, en las décadas de 1960 y 1970, la NASA investigó activamente las posibilidades de los vuelos interplanetarios. Pero a diferencia del ampliamente publicitado programa Mariner, algunas iniciativas militares seguían siendo un misterio. En aquella época, los proyectos relacionados con la navegación por satélite militar estaban envueltos en un velo de secreto, reflejando los intereses estratégicos de Estados Unidos. La popularidad del tema del control del clima y las sospechas sobre el proyecto Moby Dick son frecuentes en teorías conspirativas, pero no hay pruebas de ello. Estos rumores forman parte de historias increíbles que suenan emocionantes, pero a menudo carecen de fundamento. La financiación actual de la NASA es un proceso transparente, donde cada partida de gastos está cuidadosamente detallada. Aunque algunas investigaciones secretas realmente existen, normalmente se financian a través de agencias separadas y no directamente por la NASA. Y aún así, su tecnología puede transformar nuestro futuro. Echemos un vistazo a las profundidades de las investigaciones actuales para entender cómo estos apartados se reflejan en los presupuestos. Presupuestos ocultos. El presupuesto de la NASA impresiona, pero no por las sumas astronómicas, sino por la forma en que se utiliza. En el año 2025, la agencia solicitó 25.500 millones de dólares. Ese dinero no es solo para cohetes y planeta. Por ejemplo, el programa Artemis busca devolver al ser humano a la Luna y estudiarla en mayor profundidad. También se destinan fondos significativos a la investigación del sistema solar, la Tierra y la aplicación de la inteligencia artificial. Aunque existen proyectos comerciales y confidenciales, todas las misiones importantes son aprobadas por el Congreso y la información sobre ellas está disponible. Sería un error hablar de gastos secretos masivos con fines militares. El presupuesto de las Fuerzas Espaciales de EE, y el de la NASA son partidas de gasto completamente diferentes. Ejemplos reales de misiones que pueden cambiar nuestra tecnología incluyen el proyecto Dragonfly, destinado a explorar la luna Titán. El lanzamiento anunciado ayer está previsto para el año 2028, con un presupuesto total de 3.500 millones de dólares. Proyectos como este demuestran la capacidad de la NASA para ampliar los límites de lo posible. Ahora que hemos averiguado a dónde van los miles de millones, sumerjámonos en el mundo de las investigaciones gravitacionales, que abren la puerta al futuro con nuevos avances tecnológicos. La gravedad como elemento central crea desafíos y oportunidades únicas para los científicos. Investigaciones gravitacionales. En la Estación Espacial Internacional no existe una ingravidez absoluta, sino un estado de microgravedad. Aunque la fuerza gravitatoria de la Tierra todavía se siente allí, la caída libre constante crea condiciones únicas para experimentos y descubrimientos científicos. Estas condiciones ayudan a comprender cómo la microgravedad afecta al organismo humano, incluyendo cambios en el ADN, el sistema inmunológico y el tejido óseo. Los experimentos en la EEI arrojan luz sobre aspectos inesperados, como la pérdida de densidad ósea o los cambios en el funcionamiento del sistema inmunológico. Los astronautas sirven como ejemplos vivos, mostrando los problemas que la microgravedad genera para la salud. Esto impulsa la creación de tecnologías médicas que puedan preservar la salud de los cosmonautas en viajes largos, por ejemplo, a Marte. La EEI es una plataforma para investigar condiciones que no pueden reproducirse en la Tierra,
y su vida útil se ha extendido hasta aproximadamente el año 2024. Los planes para crear gravedad artificial aún se encuentran a nivel teórico. Los ingenieros sueñan con un futuro en el que la manipulación de la gravedad se haga realidad, para desarrollar motores más eficientes para el espacio. Aún tenemos por delante muchos enigmas que los científicos resuelven a diario. Y en cuanto surge un atisbo de nuevo conocimiento en nuestra comprensión de la gravedad, no solo pueden cambiar los artículos científicos, sino también las propias teorías sobre la estructura del universo. Permítanos mostrarle cómo la medicina lleva este conocimiento a un nivel completamente nuevo para facilitar nuestra vida aquí, en la Tierra. Avances en la medicina espacial. En las entrañas de la NASA se está trabajando intensamente en innovaciones que pueden revolucionar no solo las prácticas médicas espaciales, sino también las terrestres. Aunque la tecnología de impresión 3D de órganos sigue siendo un desafío del futuro, se están llevando a cabo investigaciones activas en laboratorios en la Tierra para hacer que esta tarea sea realista para las necesidades operativas del espacio. Estos desarrollos prometen grandes cambios en el futuro. Mientras tanto, a bordo de la Estación Espacial Internacional se están utilizando dispositivos resistivos avanzados, como el Advanced Resistive Exercise Device o ARED. Esta técnica permite a los astronautas combatir la pérdida de masa y densidad muscular en condiciones de microgravedad. Los entrenamientos con el ARED ayudan a mantener la forma física incluso donde la gravedad habitual está ausente. La NASA también presta atención a la creación de dispositivos médicos compactos y autónomos. En el proyecto Crew Medical Officer Digital Assistant, desarrollado junto con Google, se están implementando médicos con inteligencia artificial que ayudan a diagnosticar y asesorar a la tripulación. Estas soluciones pueden cambiar los métodos tradicionales de atención médica en las expediciones espaciales. Además, la NASA invierte en el desarrollo de innovaciones tecnológicas, como dispositivos biomédicos portátiles y nanosensores. Estos dispositivos pueden analizar biomarcadores en la sangre y la respiración, proporcionando atención médica oportuna en condiciones de recursos de laboratorio limitados a bordo. Todos estos desarrollos abren una nueva visión de la medicina espacial y contribuyen a mejorar la atención médica en la Tierra. Solo queda esperar qué cambios alquímicos ocurrirán en el mundo de las tecnologías energéticas, que pueden traer nuevos logros para los viajes espaciales y nuestra vida en el planeta. Fuentes alternativas de energía. Los viajes espaciales enfrentan desafíos energéticos únicos, y la NASA busca activamente soluciones en este ámbito. Uno de estos pasos revolucionarios fue el lanzamiento experimental de la vela solar ACS-3 el 24 de abril de 2024. La nave, que despegó desde el cosmódromo de Mahia, Nueva Zelanda, utiliza la presión de la luz solar y no el viento para ganar velocidad. En el futuro, estas velas podrían acelerar las naves hasta 120.000 kilómetros por segundo, haciendo que los actuales poseedores del récord, como el Voyager 1 con sus 17 kilómetros por segundo, parezcan veteranos lentos. Otra tecnología prometedora son los reactores nucleares, como el proyecto Kilopower. Este reactor compacto se está desarrollando para proporcionar energía a largo plazo a las misiones en la Luna y Marte. Kilopower aún se encuentra en fase de pruebas y su uso es posible en el futuro. Esto promete una fuente de energía confiable, capaz de respaldar misiones humanas y robóticas lejos de la Tierra. En el arsenal de la NASA también se encuentran motores de hidrógeno y motores iónicos que ya se están probando en la práctica. Estos motores se utilizan realmente. Los motores iónicos, por ejemplo, ya están demostrando éxitos en el control de naves espaciales. Sin embargo, se siguen investigando nuevos combustibles químicos y su potencial es grande. Aunque muchos de estos desarrollos se originan en el espacio, su transformación económica y técnica en la Tierra requiere tiempo. La transferencia de avances en energía para las necesidades terrestres aún se encuentra en la etapa de investigaciones preliminares. Los próximos descubrimientos de la NASA siguen abriendo el camino para futuras innovaciones que potencialmente pueden cambiar nuestro mundo, no solo en el espacio, sino también en la Tierra. Vale la pena prestar atención al lado oscuro de la Luna, ya que su exploración oculta recursos y descubrimientos que actualmente están fuera de nuestro alcance. El lado oscuro de la Luna. La cara oculta de la Luna, que recibe tanta luz solar como la visible, durante mucho tiempo estuvo más allá de nuestra comprensión. Ahora, gracias a los esfuerzos de la NASA, estos territorios desconocidos pronto estarán en el centro de la investigación. Aparatos autónomos y tecnologías modernas ofrecen una oportunidad única para estudiar esta región enigmática, incluyendo su estructura geológica y sus riquezas minerales. Bajo la superficie de la Luna pueden ocultarse reservas de helio 3, un isótopo raro que, en teoría, podría servir como combustible para la fusión termonuclear.
Aunque las tecnologías para extraer y utilizar helio 3 aún se encuentran en fase de investigación, el descubrimiento de tales recursos podría tener un impacto significativo en nuestras capacidades energéticas en el futuro. La cara oculta de la Luna, aislada de las interferencias de radiofrecuencia terrestres, representa un lugar ideal para investigaciones radioastronómicas. La ausencia de tal interferencia la convierte en un sitio único para estudiar la radiación cósmica y el viento solar. Esto permitirá a los científicos realizar experimentos con gran precisión y prepararse para futuras misiones espaciales. Aunque aún no existen planes concretos para instalar estaciones permanentes en la cara oculta de la Luna dentro del programa Artemis, esta línea de investigación sigue siendo prometedora. El análisis de los datos de estas investigaciones puede arrojar luz sobre muchos misterios del espacio e incluso influir en las futuras tareas de la humanidad para la exploración espacial. Tras los exitosos estudios de la Luna, la mirada de la NASA también se dirige hacia Marte. Este vecino rojo de la Tierra será la siguiente etapa en la expansión de los límites de nuestra presencia en el espacio. Pero de eso hablaremos más adelante. Ahora nuestra tarea es desentrañar los misterios de la Luna y hacer realidad nuevas tecnologías. Marte es el objetivo más cercano. Marte, ese enigmático planeta rojo, desde hace tiempo provoca en los científicos una emoción expectante como un espejismo tentador en el desierto. De cara a las próximas misiones, la NASA está desarrollando planes cada vez más ambiciosos. Un logro especial de la agencia fue la simulación de un año de vida en Marte en el módulo único Mars Dune Alpha. Esta simulación brinda a los científicos una valiosa experiencia para resolver numerosos problemas aún sin solución. En su camino hacia ese objetivo incierto, la NASA planea la primera misión tripulada a Marte a principios de la década de 2030, con un año estimado de llegada en 2035. Incluso un viaje fantástico de 6 a 8 meses en cada dirección y una estancia de un año y medio en la inhóspita superficie será solo el comienzo. Aunque las ideas sobre los diseños de colonias marcianas y biocentros para el cultivo de alimentos aún permanecen en la Tierra en formato de simulaciones, los investigadores están trabajando activamente en proyectos de soporte vital. Una estancia prolongada en Marte requiere reservas propias y semanas de protección contra la radiación, aunque esto aún está siendo investigado y las afirmaciones sobre una armadura definitiva son solo sueños del futuro. La colaboración con empresas como SpaceX sigue ampliando los horizontes. Sin embargo, las actuales dificultades financieras ponen en riesgo la misión Mars Sample Return, lo que añade un elemento de incertidumbre a los planes de traer muestras marcianas a la Tierra. Además, las investigaciones activas en el campo de la inteligencia artificial sugieren que ésta desempeñará un papel importante, aunque no como un miembro de la tripulación en toda regla en un futuro cercano. Estas iniciativas atraen la atención de los entusiastas, quienes incorporan su visión en el desarrollo tecnológico real. Todo está sucediendo ante nuestros ojos, y llega el momento en que el mundo observa si finalmente desvelaremos los misterios de la oscuridad cósmica. Los próximos pasos nos encaminan hacia tecnologías que permitirán dar un salto increíble en la exploración de nuestro sistema solar. Programas de inteligencia artificial. En este momento, la NASA está desarrollando activamente la inteligencia artificial para llevar la investigación espacial a un nivel cualitativamente nuevo. Imagínense, sistemas capaces de corregir automáticamente la trayectoria de vuelo sin un control constante desde la Tierra. Estas tecnologías ya se están probando en la práctica, como por ejemplo en el rover Perseverance, que ha dominado elementos de navegación autónoma a través del complejo paisaje de Marte. Sin embargo, las decisiones finales todavía las toman los operadores en la Tierra. La NASA está dando grandes pasos hacia el perfeccionamiento de la inteligencia artificial para que los sistemas autónomos puedan tomar decisiones incluso a gran distancia de la Tierra. Esta dirección se está desarrollando activamente en el marco de programas relacionados con las misiones Artemisa y el telescopio Nancy Grace Roman, que se acerca a la mitad de la década de 2020. En el futuro, los sistemas autónomos podrán no solo elegir rutas, sino también evitar posibles peligros utilizando potentes algoritmos de análisis de datos. Al mismo tiempo, el trabajo en la creación de robots exploradores continúa. Ellos se convertirán en una parte importante de las futuras misiones espaciales de exploración profunda, donde la velocidad en la toma de decisiones puede desempeñar un papel crítico. Aunque las tecnologías de invisibilidad para naves espaciales siguen siendo materia de ciencia ficción, no hay que olvidar que mucho de lo que hoy forma parte del arsenal real de la NASA alguna vez también pareció sacado de un mundo de sueños. La adopción de la inteligencia artificial abrirá nuevos horizontes en la exploración espacial y posiblemente pronto nos llevará al futuro que hemos estado esperando. Lo que puede ser aún más intrigante es averiguar cómo las empresas privadas están contribuyendo a estos desarrollos. Su papel será clave en la próxima etapa de la era espacial. Tecnologías de invisibilidad.
En un mundo donde el espacio sigue siendo una frontera desconocida, los científicos de todo el mundo investigan tecnologías increíbles para las misiones del futuro. Una de estas áreas es el estudio de los metamateriales, capaces de manipular las ondas electromagnéticas. Aunque crear una invisibilidad total para las naves espaciales sigue siendo solo un sueño fantástico, los experimentos en este campo continúan. Cabe señalar que la NASA actualmente no está enfocando sus esfuerzos en el desarrollo de la invisibilidad. Su enfoque está dirigido a mejorar los sistemas de telecomunicaciones, la navegación y la protección contra la radiación espacial. Sin embargo, la investigación sobre metamateriales, a pesar de estar en una etapa inicial, podría ofrecer una nueva perspectiva sobre la invisibilidad en el futuro. Los desarrollos prometedores en la teoría incluyen la posibilidad de utilizar patrones conocidos como absorción por radar. Estas tecnologías son más aplicables en el contexto de la aviación militar en la Tierra, pero en el espacio su uso sigue siendo una cuestión teórica. El espacio impone requisitos especiales y la adaptación de estas tecnologías requiere investigaciones adicionales. A pesar de que comunidades de empresas privadas como SpaceX y Blue Origin participan activamente en colaboración con la NASA, su enfoque también sigue siendo más pragmático, orientado a la creación de nuevos cohetes y naves. Por el momento, las tecnologías de invisibilidad no son una prioridad en sus proyectos conjuntos. El futuro de la exploración espacial está envuelto en niebla, pero quizás algún día la comprensión de los metamateriales conduzca a avances invisibles. Estos descubrimientos pueden convertirse en el eslabón clave que una la ciencia y la ficción. Por ahora, los trabajos continúan y las ideas esperan su momento para manifestarse plenamente. Veamos el siguiente aspecto no trivial, donde las empresas privadas se convertirán en una parte integral de la carrera espacial, cambiando la percepción sobre las capacidades de la humanidad. El papel de las empresas privadas. En los últimos años se ha hecho evidente que las empresas privadas desempeñan un papel clave en el desarrollo de los programas espaciales de la NASA. SpaceX, conocida por sus cohetes Falcon 9 y Falcon Heavy, ha elevado el estándar de eficiencia e implementación de tecnologías reutilizables. Sin embargo, ahora todo el mundo sigue de cerca el proyecto Starship. Este es un cohete superpesado que promete cambiar la forma en que exploramos otros planetas, como Marte. Igualmente ambiciosa es Blue Origin bajo la dirección de Jeff Bezos. Su desarrollo, la nave suborbital New Shepard, está diseñada para vuelos turísticos y científicos, y el algo más grande New Glenn debería lanzarse al espacio pronto. Estos cohetes se están desarrollando con un enfoque en la reutilización, lo que hace que la exploración espacial sea más accesible y económica. Boeing, especializada en misiones tripuladas, continúa participando activamente en el programa Commercial Crew. Su nave ST-100 Starliner está orientada al transporte de astronautas a la EEI, y también están realizando un trabajo significativo en el cohete Space Launch System para expediciones espaciales lejanas. La participación de las mejores mentes de la aviación en los temas de exploración espacial otorga un significado especial a los desarrollos de Boeing. La NASA y las empresas privadas trabajan bajo contratos fijos, lo que permite a la agencia centrarse en la parte investigativa de los estudios. Esta colaboración conjunta reduce eficazmente los costos y fomenta la innovación, haciendo de la era espacial un logro único. La colaboración de la NASA con empresas privadas demuestra que las fronteras del espacio dejan de ser una barrera para la humanidad. Esta simbiosis de innovación y negocios abre horizontes inexplorados para las futuras generaciones. La cuestión pendiente es la resolución de los problemas éticos, que podría dejar una huella en la historia de la exploración espacial y su impacto en la humanidad. Una cosa es evidente, nos esperan nuevos descubrimientos, pero es importante comprender cómo influirán en las decisiones morales y en el futuro de toda la humanidad. Dilemas éticos. Cuando hablamos de experimentos secretos de la NASA, conviene aclarar, no todos los experimentos están encubiertos. Sin embargo, las cuestiones éticas siguen ocupando un lugar central en los debates sobre el futuro de la ciencia espacial. La consideración de las posibilidades de modificación genética en el espacio es uno de esos temas candentes, pero a nivel de proyectos reales, por ahora, sigue siendo solo una hipótesis. En este ámbito, conviene centrar la atención en cómo la comunidad científica debate los posibles escenarios y qué aspectos están pendientes de resolución. Se presta especial atención a la prevención de la biocontaminación, es decir, la contaminación de otros planetas y satélites. Los acuerdos internacionales se ocupan de proteger estos cuerpos celestes y la Tierra de consecuencias impredecibles. La NASA sigue una política de protección planetaria responsable, lo que somete el estudio de otros mundos a estrictos límites. La inteligencia artificial tampoco ha pasado desapercibida. ¿No resulta interesante imaginar sistemas que pudieran gestionar por sí mismos las naves espaciales? Aunque aún no hemos llegado al punto en que la IA supere al ser humano, estos desarrollos ocupan la mente de los científicos. La NASA desarrolla tecnologías autónomas con un enfoque en reforzar la seguridad y la eficiencia de las misiones espaciales, dejando abiertas las discusiones sobre la responsabilidad y la ética.
Las cosas que se llaman secretos, en realidad, la mayoría de las veces están abiertas al discurso científico y a la evaluación de los comités éticos. Este diálogo constante ayuda a equilibrar los descubrimientos asombrosos con la responsabilidad por sus consecuencias. La transparencia y la colaboración entre naciones y agencias juegan papeles clave. De este modo, la NASA realiza una contribución significativa a nuestra comprensión de las innovaciones éticas, dejando al espectador en la encrucijada entre la expectativa de nuevos avances y la elección moral. La espera de nuevos horizontes solo puede alimentarse con nuestro conocimiento y preparación para los desafíos venideros.